Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión por Internet. El día de hoy hablaremos sobre el aniversario de Periodistas de a Pie. Tenemos un invitado de lujo, Javier Baulús, de Periodismo Humano, y también el subcomandante Galeano. No se vayan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues bienvenidos a este programa más de Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión por Internet. El día de hoy en la conducción estamos Lidiet Carrión, Daniela Pastrana y yo, Margarita Torres. Y tenemos a nuestro invitado, el periodista español, Javier Baulús, de Periodismo Humano. Javier, bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta noche. Pues empezamos con los temas del día de hoy. Pues la cobertura para muchos, después de 20 años de Marcos, ¿no? La cobertura ha sido bastante poca históricamente, ¿no? O sea, en términos de lo que representa claro. El anuncio de la desaparición del subcomandante Marcos como figura emblemática, pues la cobertura nos ha quedado a deber, ¿no? Javier, tú nos estabas platicando antes de iniciar el programa que estuviste aquí en 95, ¿cómo recibiste tú esta noticia? ¿Cómo te enteraste de la desaparición ahora de Marcos? Pues, por las redes sociales, primero, y luego sí, me parece que ha quedado, salvo algunos medios independientes que lo cuentan un poco mejor, no sabe uno muy bien qué es lo que ha pasado, ¿no? De todas formas, yo recomiendo escuchar, ni siquiera leer, todo el audio de la despedida de Marcos, que creo que dicen cosas muy interesantes, por lo menos, ¿no? ¿Con cuáles te quedas tú? Es complicado, es complicado decir. Pero lo que cuenta de como que es un personaje, o sea, en realidad es un personaje ficticio, de alguna manera ficticio, para dar más voz a los zapatistas, el movimiento zapatista, y digamos, utilizando incluso también pues la información, la comunicación con los periodistas y demás. Yo creo que es cierto de una cierta forma, pero no hay mucha gente que pueda escribir, expresarse y decir las cosas como las dice Marcos o ahora Galeano, que ya no va a ser el portavoz de los zapatistas, ¿no? Y hay un relevo, ¿no? O por lo menos eso es lo que trata de decirnos. Pues yo creo que ese es como el tema, ¿no? O sea, lo que está diciendo es que hay un relevo generacional en la dirección del ZLN. ¿Tú qué opinas? Yo estos días no he estado metido en todo, o sea que lo sabréis mejor los que habéis estado. Sí, hay un relevo y el tema central es que si leemos los diarios mexicanos, por lo menos, que es lo que yo alcancé a hacer estos 3 días, no nos enteramos de nada. O sea, mis alumnos que tienen ahorita 20 años, mis alumnos que no tienen eso de referencia porque estaban naciendo en 92, 93, pues no entienden nada, o sea, simplemente cambio de nombre, parece que es un simple cambio de nombre. Sí, yo creo que hay como una situación, ¿no? O sea, primero es la decisión que se tomó de cuáles eran los medios que podían entrar directamente a cubrir, que fueron precisamente los medios independientes, libres, autónomos. O como se llamen. ¿No? Y entonces ahí, eso también ya es como... Pero también hay otro guiño importante ahí, porque ahora los medios libres, autónomos o como se llamen, ya pusieron esa leyenda. Sí. Somos, o sea, es decir, hay una respuesta, hay un guiño, somos medios libres, autónomos o como se llamen. Entonces, o sea, hay también una complicidad
bien interesante. Y la mayoría de estos medios pues, son hechos por estudiantes, por personas muy jóvenes, ¿no? Sí, que recibieron invitación directa, Exacto. ¿no? Que es eso, digo, esa es una parte interesante que nos ayudaría a comprender la parte de qué es la información que no estamos recibiendo o la que nos está faltando o por qué estamos. Pero otro es precisamente lo que tú también mencionabas antes de que empezáramos este programa, que es eso no evita que los medios tradicionales estén omitiendo el contexto. Pues ¿no? un poquito de referencia histórica de quién, o sea, qué pasó, ¿no? ¿Qué hizo? O sea, es que parece que... ¿Qué debería estar pasando, no? Yo le pondría a todos los medios. Hay una parte cuando el subcomandante anuncia esta cuestión, suben un video, ¿no? Y dicen, bueno, este es un mensaje, pero tienen que leer todo el comunicado, el que no lea, así, yo siento que lo hace un poco como maestro o regañón. Si no leen todo el comunicado, no van a entender de qué estamos hablando, ¿no? Claro. Y entonces pues habría que leer todo el comunicado, y todo el comunicado tiene varias partes. Una es un recuento, luego pone como puntos claves, obviamente el levantamiento zapatista en el 94, habla que estuvieron 10 años preparándose para la guerra y que después optaron por la vida, ¿no? Hace todo otro momento clave, dicen, bueno, buscamos interlocutores, durante mucho tiempo no los encontramos. Luego pone otro momento clave en la sexta declaración, la que no era, que es 2005 me parece, ¿no? Sí, 2005. Es 2005, y dice, entonces encontramos interlocutores, entonces está haciendo referencia a la otra campaña, o sea, algo pasó durante la otra campaña que encontraron con quién hablar. Y dice una cosa muy importante, nos hemos preparado para este momento mucho tiempo, elegimos el momento y la geografía, lo elegimos ahora. O sea, no es nada más el subcomandante Marcos, hay un cambio, hay una transformación. Sí. ¿A qué o para qué? Eso es lo que, pues... Y lo veíamos venir, ¿no? Cuando salieron en diciembre, que salieron las comunidades zapatistas en silencio, ajá, que eran, ¿no? Y que no estaba, y además la prensa para nosotros todos era, no está Marcos, ¿no? O sea, era el único tema. Pues ya estaban anunciando de algún modo que algo venía, porque ya ves que sus tiempos siempre nunca van de acuerdo con los tiempos de nosotros. En el mismo comunicado habla de, nosotros estamos en murmullos, bueno, se refería obviamente en este momento al homicidio, al asesinato de Galeano. Estamos en susurros porque queremos escuchar los otros gritos. Entonces habla de los otros gritos a lo largo del territorio del país. E inclusive hacen una enumeración de distintos desaparecidos y asesinados en el país. Uh-huh. Enlistan, pero también no solo del país, sino del mundo. También enlistan varios presos políticos, la mayoría obviamente del país y otros del mundo. Entonces ahí hay una serie de cosas que igual no estamos viendo, que pues, yo no tengo las herramientas para entender completamente, pero sí veo que es un poco más profundo que nada más la botarga de Marcos o el holograma de Marcos o el holograma del nuevo subcomandante, ¿no? De nombre. Pues vamos a tener, creo que no vamos a poder hacer el enlace, y vamos a tener un enlace con Ángeles Mariscal de Chiapas Paralelo, que finalmente, donde sí hemos encontrado algunas referencias o algo, pistas para entender qué significa, ajá, esto, es en los medios alternativos, los medios regionales. Chiapas Paralelo es uno, Desinformémonos es otro, que han estado tratando como de hacer unas coberturas bastante más amplias, y pues véanlos, revísenlos, pueden encontrar ahí algunas pistas, ¿no? Cuéntanos tú, Javier, de tu experiencia en 95, ¿qué hiciste? Pues yo estaba en mi casa tranquilamente en España y de repente, bueno, me habían pasado que estaba entrando el ejército mexicano en la zona zapatista, y salía un señor que decía, no nos dejen solos, y dije, bueno. Y dijiste, no hay que dejarlos. Bueno, fui a ver lo que sucedía y me quedé pues, 3 meses aproximadamente. Fue precisamente en Guatemala cuando había salido por la visa, a renovar la visa en el aeropuerto de Guatemala, cuando sonaron unos altavoces por allí llamándome, y resulta que, bueno, había un teléfono diciendo, ¿qué pasa acá? Y me dice, no, que es que te han dado el premio Pulitzer. Y digo, bien, interesante, ¿no? Yo en ese momento había cambiado temporalmente de oficio, porque, bueno, creí que era más útil en ese momento, y estaba como logista de Médicos Sin Fronteras, trabajando allí, pues,
metiendo médicos, mantas, medicinas en las comunidades que estaban más, bueno, que las que habían huido de sus propias comunidades, ¿no? Que fue una experiencia bastante interesante, por decirlo así. Y eso nos da pie a hablar de lo que vamos a hablar ahora sí en el segundo segmento, que vamos a hablar de nuestro aniversario y de un tema que fue central en nuestro aniversario, que fue el trabajo que has hecho Periodismo Humano y esta complicación que a veces tenemos de o somos activistas, o sea, nos pasamos del otro lado, somos periodistas, eres premio Pulitzer, eres creador de un medio, activista de logística de Médicos Sin Fronteras por 3 meses en 95. Menos de 3 meses. ¿No? Bueno, ese tipo de cosas son las que vamos ya a entrar y que fueron temas de discusión de nuestro aniversario. Creo que ahorita lo mejor es irnos como un corte para poder entrar ya de lleno a ese tema, ¿no? Y nos queda pendiente, pues, que a ver si alguien nos escucha y se pone a investigar un poquito y a contarnos qué significa este cambio más allá del nombre, ¿no? De Galeano. Y sobre todo, ¿cómo nos vamos a explicar lo que ha significado el EZ en la historia reciente del país, ¿no? Y cómo, aunque no haya suficiente cobertura, hay algo que se está transformando de una u otra manera. Pero bueno, eso creo que lo interesante de tener el tema es precisamente, o sea, como las interrogantes que surgen y de ahí que está vinculado con este trabajo periodístico que busca explicar más, que busca entender más, y de eso seguiremos hablando en un momento. No se vayan, vamos a un corte y regresamos. Bueno, estamos aquí de regreso y para entrar al tema ya vamos a ver un video de lo que pasó de la conferencia de Javier Baulús en el aniversario Periodistas de a Pie el fin de semana pasado. Periodismo Humano básicamente es la conjunción de periodismo con enfoque de derechos humanos. Ese es el enfoque que le damos. Y sobre todo poniendo el foco en los que Eduardo Galeano denomina los nadies, los que valen menos que la bala que los mata y que normalmente ya no tienen espacio. Volvemos a lo mismo en los medios de comunicación tradicionales, que su principal función, desgraciadamente, ya es solamente el ánimo de lucro, y no solamente el ánimo de lucro, sino a toda costa. Intentamos mantener, que esa es otra historia, la independencia a veces hasta niveles insospechados, ¿no? Periodismo Humano es como un proyecto de una organización no gubernamental, de una asociación cultural, por lo tanto es sin ánimo de lucro. Para empezar, eso es un cambio fundamental con el 99% de los medios de comunicación que son empresas. Sí hemos conseguido demostrar que se puede hacer otro periodismo, con otro enfoque, con otras historias. Sí hemos conseguido recuperar la credibilidad, que era una de las cosas fundamentales que queríamos recuperar, que el que entre en Periodismo Humano sepa que lo que hay es así, contado, digamos, desde esa visión desde los derechos humanos.
y no tener que estar leyendo entre líneas a ver si es que estos están con este partido, con esta empresa, pero al final la responsabilidad creemos que está en las organizaciones sociales, en los ciudadanos que asuman el papel, que tengan claro que el periodismo, como antes bien contaban desde estas mesas, es un bien fundamental, y si no hay periodistas honestos que cuenten lo que sucede, estamos jodidos, realmente, estamos muy jodidos, porque bueno, si los ciudadanos no saben lo que sucede, difícilmente pueden actuar en consecuencia de lo que sucede, y acabarán pues votando a quien no deben de votar o haciendo lo que si supieran otra cosa no harían. Partimos de la base de que los periodistas también comen, por lo tanto que los periodistas tienen que cobrar para poder hacer su trabajo, porque si no se mueren de hambre, es una cosa digamos muy básica. Bueno, nosotros fijamos la forma de financiar y de sostener periodismo humano en echarle la responsabilidad a los ciudadanos, ¿no? Es decir, si queréis que exista un periodismo como este, que cuenta las cosas de esta manera y estas historias, pues hacer un poco como con Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, ¿no? Pues Médicos Sin Fronteras es independiente debido a que principalmente se nutre de lo que cientos de miles de socios con una pequeña aportación financian, ¿no? Y eso les da la independencia de ir donde creen que deben de ir, de hacer lo que creen que deben de hacer y de hacerlo con independencia de gobiernos y de empresas. Bueno, pues aquí está, esta es una introducción o una pequeña presentación de un fragmento de tu charla con los periodistas que asistieron al 7º aniversario de Periodistas de a Pie el fin de semana pasado. Y digo, nada más para empezar la conversación, Javier, nuevamente gracias por estar con nosotros. Ustedes establecieron como una prioridad en periodismo humano, que es contar las historias de los que no son vistos de manera natural por los medios de comunicación, y también asignarle una responsabilidad a la ciudadanía, ¿no? Creo que cómo llegar a esa parte y cómo lo han sorteado. Creo que una de las cosas que hemos comentado en varias ocasiones aquí es que también para la calidad de los medios o del periodismo que queremos hay una corresponsabilidad ciudadana, pero de pronto parece que eso queda, vaya, que no es tan fácil de lograr. ¿Cómo ha sido en el periodismo humano? Yo creo que en realidad la primera parte no es tan difícil, ¿no? Al final es recuperar el origen del periodismo y volver a contar las historias desde el punto de vista de las personas y no de las corporaciones, gobiernos, políticos, etcétera, etcétera, desde los ciudadanos, ¿no? Y contarlo honestamente. Si es que es como descubrir la pólvora en realidad, o sea, hemos puesto apellido periodismo humano, pero en realidad podemos haber puesto periodismo y ya está, ¿no? Pero lo que pasa que el problema es que se ha ido cambiando el término periodista, ahora lo utilizan pues unos señores que se dedican en las tertulias a verter mierda y culebras sobre el periodista del partido contrario en las televisiones, y los medios están en gran medida en esa línea. Se trata de recuperar el origen del periodismo por los periodistas y practicar el periodismo más de ver, oír, oler, tocar y contar, ¿no? No del faxismo, esto de que te envían un fax desde cualquier cosa y lo reproduces, ¿no? La segunda parte ya es un poco más complicada, ¿no? Porque bueno, pues la responsabilidad de los ciudadanos no es tan fácil de que la entiendan y que actúen en consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, en la sostenibilidad económica del proyecto. Este es el tema que todavía no hemos conseguido, ¿no? Como decía ahí, hemos demostrado que sí se puede hacer otra cosa, que sí, otro periodismo, otras historias, pero casi apetece poner SOS, señores. Si les gusta esto, dejen de darle al like de Facebook. Tenemos más de 220.000 seguidores en Facebook, que bueno, en España, y comparándonos con los grandes medios generalistas, estamos el 4º y 8º en redes sociales, cosa que parece que no, pero es importante, y sin haber hecho nada de publicidad ni nada, que decir, solamente y sin tener un peso. Pero bueno, en plena crisis, por lo menos en España, es más complicado que la gente ponga un poquito de dinero. Pero yo pediría menos likes en el Facebook. Imaginemos lo que podíamos hacer con 200.000
si dieran un euro al mes, pues yo creo que en 15, 20 días hundiríamos al New York Times, prácticamente. Oye, hablando de esto, ¿hay un sistema de pago? O sea, es inmediato, yo si Sí, le pongo vas a la página ahí, y pone no hazte tengo que ir a socio, un banco ¿no? a hacer una cosa así, hay un sistema para pagar directo en la página. Porque eso es importante, ¿no? A veces sí uno entiende que su responsabilidad es leerlo y ponerlo en Facebook o ponerlo en Twitter, replicarlo. No, está Pero claro, todavía no hay- estamos como el acostumbrados Hazte a que eso socio, implica que es un- pagar por la información, o sea, como un servicio. Es pagar, pero en realidad es donar para que, o sea, es ayudar a que exista. Porque lo que nosotros no queremos, que es lo que van a hacer y están haciendo muchos medios, es cerrar y que solamente el que pague tiene derecho a la información. Nosotros consideramos que la información no es una mercancía, es un derecho. Y que igual tiene derecho un señor alemán que gane mucho dinero o un señor yo qué sé, pues de Guatemala, por poner algo, que no tiene, y tiene derecho a tener una buena información sobre lo que pasa en el mundo y sobre lo que pasa, por ejemplo, en su país, por ejemplo, con las compañías españolas que están liándola ahí bien gorda con las comunidades, con el agua, con un montón de cosas, ¿no? Pero claro, tenemos que pagar los que podemos pagar, para que eso lo puedan ver los que no puedan pagar. Pero luchamos contra eso de que en Internet todo es gratis, total, si es gratis, ¿para qué voy a pagar? Ya lo haré otro día, etcétera, etcétera, hasta que un día pongamos el cartel cerrado por inanición. En una de las mesas del aniversario hiciste un comentario de que ustedes incluso le llegan a pagar más a periodistas que medios grandes establecidos, que tiene que ver, a lo mejor mi interpretación, pero también de la visión que se tiene de uno de la calidad laboral de los periodistas, y por el otro es que un periodista que tiene como un buen condiciones laborales, pues también puede hacer un mejor trabajo, se le exige un mejor trabajo, ¿no? Y eso fue como muy interesante, no sé si pudieras. Sí, bueno, yo me quedé horrorizado porque a mí me da vergüenza tener que pagar porque no tenemos, vamos, ni lo suficiente, tampoco por una historia, pero cuando encima descubro que estamos pagando un 40, un 50, un 60% más que algunos de los medios más importantes de España por una nota, la verdad que alucino, es como, bueno, o sea, me da vergüenza ajena, digamos. Oye, ¿cuánto cuesta mantener un sitio como periodista humano? Periodismo humano? ¿Cuánto es como el mínimo que se necesita para tener un sitio así? Es como todo. El periodismo humano está hecho de manera que bueno, la infraestructura es muy básica, que eso es lo bueno, es que la diferencia histórica que tenemos estos últimos años es que antes los periodistas siempre teníamos que pasar por el dueño de un periódico, de una rotativa, o sea, quién tenía la rotativa, quién tenía las antenas de televisión, o sea, algo que ya inmediatamente te dejaban hablar o no. Ahora los periodistas y los ciudadanos tenemos acceso a Internet y con unas tecnologías que nos permiten, con un bajo coste, bueno, pues poner a disposición de millones de personas una información que si la sabes hacer y es buena, será buena, esté ahí o esté en cualquier otro sitio. Me perdí de lo que me estabas preguntando. De como cuánto cuesta mantener un sitio. Depende. Nosotros nos costaba más antes, ahora nos cuesta menos porque podemos hacer menos y como dice mi padre, hombre, os habéis demostrado que todavía podéis hacerlo con menos, pero con unos mínimos, ¿no? Claro. Lo que quiero decir, está hecho de manera que la infraestructura es muy básica. Y lo otro es tener dinero, como decíamos, para pagar a periodistas para que vayan a los sitios, para que cuenten lo que sucede y para que puedan comer, porque eso es lo básico. Cuanto más dinero tengamos, más iremos creciendo, pero será, digamos, invirtiendo en periodismo, no en infraestructuras, ni burocracias demasiadas, ni en coches oficiales para los directivos, bueno, estoy esperando a ver si, etcétera, etcétera. Unas corbatas. O sea, se pone más el énfasis, digamos, financiero digamos, en hacer las historias, en buscar las historias, que en otras cuestiones, ¿no? Claro. En infraestructura. Claro. De hecho, de alguna forma, periodismo humano, o por lo menos la cabeza o el corazón, o como queramos llamarle, está donde yo soy el director, donde estoy yo con mi portátil y con una señal wifi, es decir, yo hace 1 año y medio estábamos en Tulum unos días y desde allí estaba controlando eso, o estos días desde aquí, esta mañana mismo
pues un salto a la valla de Melilla de inmigrantes, un vídeo que vamos a sacar estos días, etcétera, ¿no? Claro. Eso me hace pensar, digo, esa es la parte de sustentabilidad, pero el otro es, o sea, creo que también, y aquí tú cuéntanos, un medio como Periodismo Humano también puede tener como muy buenos aliados, ¿no? Gente de sociedad civil. ¿Cómo han articulado eso? Por ejemplo, el video que estabas revisando esta mañana, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿cómo se configura? Bueno, este video es de una periodista, que está allí. Pero esa es la otra historia, que no hemos conseguido tampoco. O sea, bueno, la sociedad civil, las organizaciones sociales usan, digamos, Periodismo Humano continuamente, lo referencian, lo usan como documentación, incluso lo mueven en sus redes también, pero todavía tampoco han entendido que no basta con eso. Es decir, que debería de haber, si se quiere tener una información honesta, veraz, con enfoque de derechos humanos, de género, bla, 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 como estamos haciendo, deberían de dar un pasito más en apoyar, digamos, económicamente, digámoslo claro, a Periodismo Humano, porque nosotros, una de las cosas que tenemos claro desde el principio era dar voz y espacio a las organizaciones sociales, precisamente porque no se les da en los medios. Y lo que no acabo de entender todavía es cómo muchas organizaciones, muchas ONGs, siguen invirtiendo tal cantidad de esfuerzos, de dinero, de talento, de tiempo, etcétera, etcétera, en intentar que le saquen media paginita en el diario principal dice, está usted 6 meses invirtiendo un montón para conseguir una paginita, es más fácil comprarla. La mayor parte de la nómina, entonces, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la mayor parte del financiamiento? De parte de los socios, parte de otras cosas y parte de propio bolsillo, podría decirlo claramente. Sí. Yo voy a ir a la cárcel, todavía no sé, antes de 6 meses, no sé si por motivos político-periodísticos o bancarios, una de las dos. Casi prefiero lo primero, que es un poco más, más heroico, ¿no? Sí. Además alguien te llevará bocadillos. Claro. Vamos a ir a un corte, pero seguimos la conversación con Javier y hablando sobre estos temas, ¿no? Los aliados, y también mirar hacia América Latina, que es parte también de lo que vimos en el aniversario. No se vayan, ya volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso. Nuestra compañera Lidiet Carrión tuvo que salir, nos pidió que le despidiéramos, por eso tenemos ahí un espacio, pero continuamos aquí en la conversación con Javier. Vamos a ver otra parte del aniversario, que fue esta mesa que hubo de redes de periodistas. Hubo un día dedicado a redes de periodistas, justo para platicar de esto, cómo podemos hacer, cómo podemos aliarnos, qué podemos hacer los que estamos interesados en hacer otro tipo de periodismo, pues para ayudarnos unos a los otros, ¿no? Entonces, tenemos ahí el video de lo que pasó en la conferencia. En la experiencia de Jalisco, el primer asunto como que discutimos, aunque tenemos de alguna manera ya muy sólida la parte como de confianza, de afinidades, sabemos en qué podemos coincidir, en qué momentos podemos como actuar y demás, pues no es tan fácil de repente un día decidir, ay sí, vamos a pensar en colectivo y vamos a romper con todo este asunto del trabajo solitario del periodista, ¿no? Y que bueno, si tenemos 30 o 40 años pensando de una manera pues individual y solitaria, es muy complicado también pensar que en un día vamos a construir algo colectivo, ¿no? Son procesos como mucho más complejos y que requieren bastante tiempo, ¿no?
y sobre todo de reestructuración del pensamiento y de nuestras posiciones éticas ante el mundo, creo yo. Nosotros sabíamos que en DF estábamos tal vez un poco en una burbuja en cuestión de seguridad, que se estaba reventando cada vez después del 1 de diciembre. Habíamos tenido un problema muy grave de violencia, pero sobre todo con la policía. Pues decidimos hacer un grupo de red, o sea, esta comisión tenía que contactar a la gente en los diferentes estados, pusimos un nombre y ese nombre lo contactamos y dijimos, bueno, tú trabajas en Chihuahua, tú trabajas en Sinaloa, tú trabajas en Morelos y vas a hacer nuestra conexión en DF por si alguno de ustedes o alguno de nosotros nos pasa algo. Decidimos en ese momento que teníamos que tener una prioridad en ese colectivo, reunión o grupo, y ese era la seguridad. Y se corroboró en la tercera asamblea cuando llegan los muchachos y compañeros muy jóvenes de Veracruz a decirnos que necesitaban apoyo, que estaban pasando cosas muy graves y que, bueno, ya habían asesinado a 3 en Boca del Río, ya había desaparecidos y que tenían mucho miedo de lo que estaba pasando allá. Pues empezamos a crear estas redes chiquitas, ¿no?, con solidaridad, y cuando vas a una cobertura pues le hablas al compa que está allá. Llega el asesinato de Regina Martínez. Eso por supuesto genera la indignación de muchos compañeros porque ya eran 4 y le estuvimos dando mucha cobertura, pero fuimos acallados por el gobierno. La verdad es que no tuvimos una reacción buena, estábamos consumidos por el miedo. Pensábamos que si salíamos a decir cosas nos iba a pasar lo mismo que a los compañeros con el secuestro de Gregorio Jiménez de la Cruz y su asesinato. Y ahí es cuando todas esas pláticas que teníamos en el bar de un amigo comienzan a caernos los 20, ¿no? Y comenzamos a hacer los comités de las mantas, de quién iba a hablar con la Procuraduría, de quién iba a traer información, de quién iba a ser el desplegado. Esa red, la verdad es que fueron espontáneas, salió de la mera emergencia. Ahora, pues en todo el mundo sabe lo que pasó en Veracruz, sabe que hay 10 muertos, hay 10 reporteros muertos del 2011 a la fecha, ¿no? Y que tenemos 4 desaparecidos y que hay muchas denuncias que por compañeros que han sido golpeados por la policía. Hemos, creo que como red, visualizado mucho la situación de Veracruz. Logramos demostrar, no solamente los periodistas de Veracruz, sino también todos los periodistas que aquí estamos, que representamos a las redes y los que estamos aquí, que sí nos podemos lograr unir, ¿no? Que cuando tenemos estos propósitos, cuando son estados de emergencia, por recuperar a algún compañero, podemos unirnos. Bueno, pues ahí está una parte de la mesa donde comentaron algunas de las redes de periodistas que se han estado formando en distintos estados del país en México, y una de las cosas en común creo que es que se enfrenta. Por un lado es, o sea, cómo podemos seguir haciendo nuestro trabajo en un contexto adverso, y algo que luego se menciona que hay que luchar contra el ego propio, ¿no? O sea, creo que algo de los periodistas es, pues, o sea, puede ser, ¿no? Y lo que mencionan en esta conversación, que tiene que ver con buscar un trabajo colectivo, crear alianzas. Javier, a mí me gusta, tú has estado acompañándonos todo este tiempo de aniversario, y me gustaría mucho saber, o sea, cuál es también con la experiencia que han tenido en periodismo humano, han hecho unas coberturas de temas serios en España. ¿Cuál es tu impresión al estar escuchando también estas experiencias de las redes de periodistas en México? Bueno, la experiencia nuestra no es la misma, es decir, o incluso la mía a lo largo de muchos años es, digamos, ir a un lugar, estar X tiempo y luego salir. Los que sufren las consecuencias, y sobre todo más últimamente, son los periodistas de los países que trabajan en su sitio, que van a por ellos directamente a casa, de alguna forma. No es lo mismo que en un tiroteo o no sé qué, pues te pillen, ¿no? A mí lo que me da es, mucho coraje, todo desde luego lo que pasa con los periodistas acá en México, y luego una cierta vergüenza de estar aquí. Bueno, parece que viene uno aquí como de, yo qué sé, a contar algo. Resulta que quienes realmente están
haciendo periodismo en condiciones terribles son los periodistas. En España los periodistas se preocupan por si les pagan, si no, si pueden contar más o menos esto, pero desde luego no hay nadie que esté directamente, o si te pegan una paliza a la policía en la calle, vamos, pero no es una persecución como esto, y desde luego la mejor defensa creo que sí son las redes de periodistas, porque si no nos cuidamos entre nosotros, ¿quién va a empezar a cuidarnos, ¿no? De hecho, parece que la infraestructura institucional pues que queda un poco más alejada, incluso los propios medios muchas veces, si hicieran mucha más fuerza, posiblemente habría más resultados. Pero lo del ego, igual mejor dejarlo para, por lo menos para sobrevivir, ¿no? Sí, aquí, bueno, el asunto es que sí, ha habido, por la emergencia, por la violencia, pues quizá se han abierto más estas posibilidades de organización que no estaban ocurriendo antes por temas laborales, ¿no? Por temas de las condiciones de trabajo y al final una de las conclusiones a las que hemos llegado es que esas condiciones de trabajo nos pusieron en mayor vulnerabilidad, o sea, finalmente son las que permiten que no tengas como ninguna herramienta para defenderte cuando llega una situación de emergencia como la que hemos tenido en México. Y en ese sentido, bueno, la idea esta del aniversario de abrir los espacios al intercambio de experiencias, tanto de la gente que venía de los estados como la que pueden tener en América Latina, pero también en España, donde pues la situación para el periodismo no ha sido fácil. Digo, los periodistas no la estamos pasando muy bien en términos económicos en el mundo, ¿no? Y entonces, pues esa ha sido como un poco la idea de que estés aquí, de que nos acompañes, y a mí sí me gustaría saber, a partir de esa parte que ustedes, porque parece que es menor, pero el tema económico es una de las preocupaciones centrales de los periodistas en México también, o sea, no es solo la violencia, todos queremos vivir de hacer periodismo y no hay, parece, espacios, ¿no? ¿Tú cómo ves esta opción o estas posibilidades de poder hacer como trabajos conjuntos, en equipo, que puedan, ¿no?, publicarse quizá en distintos medios de temas que puedan ser de interés global quizá, ¿no? Bueno, por un lado decir, por ejemplo, en España, en los últimos, son 3 o 4 años, han despedido a 10.000 periodistas. Es decir, 10. Solamente en Madrid leí ayer 5.000 periodistas despedidos. Que alguien me cuente cómo se va a hacer mejor periodismo de calidad sin periodistas, pero bueno, sí, claro. Aparte de eso. Evidentemente ese es un gran problema y luego lo otro es qué es lo que puedes o no puedes hacer dentro de esos medios, que es la otra parte, ¿no? Si no puedes contar realmente lo que pasa, solamente lo que te manda tu jefe, que a su vez obedece a otro jefe, pues yo prefiero montar una mercería, ¿no?, con cajoncitos y tal. Respecto a la otra parte, yo cada vez lo tengo más claro. Empieza a haber un montón de proyectos determinados de periodistas hartos del periodismo o de los medios tradicionales que crean nuevos medios en distintos lugares del mundo, y yo creo que igual que se están creando redes de periodistas para protegerse de seguridad e incluso laboralmente, etcétera, pues yo creo que había que empezar a trabajar más en crear esas redes de medios, digamos, y buscar cosas, fórmulas de colaboración que nos beneficien a todos y que nos den más fuerza al mismo tiempo, ¿no? Igual que está pasando pues con los propios periodistas, ¿no? Algo parecido ha pasado en Europa. ¿Tú ubicas alguna experiencia así? O sea, que más bien la pregunta sería ¿qué está pasando allá? Cuéntanos si allá están pensando también en hacer algún tipo de colaboraciones de ese tipo, porque para nosotros periodismo humano es un referente. Quisiéramos que hubiera como 10 o sí, no yo sé. quisiera que hubiera como 1000. De hecho, al principio un poco también la idea era conseguir crear un medio, pero que al mismo tiempo al final fuera una especie, en términos militares, pero vamos a decir, como una especie como de portaaviones, ¿no?, donde otra serie de grupos de periodistas o de medios y tal, pues o dentro o fuera o al lado, fuéramos conformando pues una flota, ¿no?, más, claro, como medio de medios, más fuerte, ¿no?
Eso, bueno, está por ver. El problema es que al final no damos ni para lo del día. Ni para el avión. Ni para, no, ya no económicamente, incluso de tiempo y de cabeza, pero yo creo que por ahí está más el futuro, y de buscar y conseguir realmente que la sociedad civil en su amplio espectro se entere de una vez que si quiere una información veraz, la busque donde está esa información veraz, no vuelva a repetir todo el día, a estar contaminándose y recibiendo periodismo tóxico, porque al final acabas contaminado realmente. O sea, al final, si tú ves todos los noticieros y todos los... pues al final te crees eso porque no tienes otra versión. Claro. Entonces, como decía Óscar, no solo es apoyar a los medios que van en esa línea, sino no apoyar a los otros, que tampoco, en fin, no es que sea una petición, pero lo que inviertes en una cosa no lo inviertas en la otra, porque si tanto no te gusta, si tanto te quejas de eso, pues actúa por el otro lado, ¿no? Pero sí es fundamental una sinergia entre periodistas y periodismo con enfoque. ¿Me dices en Europa? Pues no lo sé. De hecho, como periodismo humano, que yo sepa, no hay nada, ¿no? Porque muchos de los proyectos, o la mayoría de los nuevos proyectos, son más, digamos, nacionales, ¿no? Son del propio país y tratan, aunque sea un poco con la misma enfoque, pues los temas de ese país, ¿no? Entonces, en cambio, el periodismo humano tiene una vocación más, desde el principio, más internacional, más global, ¿no? Claro. Pero bueno, y digamos que somos más propensos, desde luego, a trabajar con Latinoamérica, porque, bueno, pues, por suerte, por desgracia, y ya no me meto en la historia, por lo menos tenemos una comunicación más fácil a través del idioma, ¿no? Y de muchas más cosas culturales, ¿no? En Francia sí hay proyectos, en los demás países, pero bueno, nosotros tenemos yo por lo menos una cierta tendencia a este lado del Atlántico. Yo veo una cosa que a mí me parece muy interesante, y digo, es de escucharte ahora, y también de la experiencia del aniversario de Periodistas de a Pie, que es, aunque son realidades distintas, también tuvimos a Consejo de Redacción, a Bragi, FOPEA, ¿no? De Colombia, Brasil, Argentina, que estos o periodismo humano, cada uno creo yo que surge en su contexto, ¿no? A partir de las condiciones, de las posibilidades. Y aquí, digo, por ejemplo, el video que vimos al inicio de este bloque, que son periodistas diciendo nos organizamos porque nos tenemos que proteger. Pero de todas maneras, digo, a pesar de las diferencias de los contextos, estos procesos de diálogo son como unos alicientes para la creatividad desde la independencia o este margen de libertad que a mí me da periodismo humano, o desde yo trabajo en tal estado, dentro de un medio tradicional, pero creo que hay un flujo de ideas para decir cómo podemos hacer coberturas distintas, cómo podemos empezar a buscar otras alianzas para continuar haciendo lo que queremos hacer lo mejor posible dentro de nuestro contexto, ¿no? Y creo que eso es un proceso que ocurre poco a poco, y que de pronto, digo, no sé, aquí es todo como el tiempo y cómo vamos en estos procesos de aprendizaje, el trabajo periodístico, pero es también hay que dejar madurar este tipo de encuentros, este tipo de motivaciones e incluso desilusiones, ¿no? Creo que aparece de todo en determinado momento. Administrar la frustración, a veces. La frustración. La frustración, mejor dejarla. Y tampoco hay que dejar las cosas madurar demasiado tiempo, porque al final se quedan en el cajón del olvido. A veces hay que aprovechar casi como el momento, por lo menos, para ver o para iniciar nuevos caminos, ¿no? Sí, bueno, yo me refería un poquito también a la posibilidad de, maduración, como decir, bueno, entiendo mi contexto, ya traigo estas ideas, ahora cómo encuentro también el momento. Más o yo menos. creo que así puesto en básico, como decías, que en cada sitio se han producido efectos parecidos, pero de formas diferentes, ¿no? Pues aquí más por la seguridad, en CIPER de Chile más por la investigación, o Consejo de Redacción también en ambas líneas. Pero primero, si hay seguridad, si hay la mínima economía, al final lo que queremos todos es poder hacer periodismo. El periodismo que queremos hacer, pues llamémosle con enfoque de derechos humanos o un enfoque veraz, lo que quiera, o sea, periodismo honesto, prácticamente, ¿no? Claro. El siguiente paso es
bueno, es tener unos propios medios, unas propias plataformas de difusión que lleguen a mucha gente y puedan tener, bueno, pues esa difusión de ese periodismo que han realizado esos periodistas que por lo menos no les han, digamos, matados y por lo menos comen, ¿no? O sea, sería como la escalera, ¿no? Entonces, a lo mejor cada uno tenemos que poner, digamos, como su parte de eso para poder, no sé, poder seguir, ¿no? Porque al final lo que queremos es hacer periodismo. Incluso yo tengo unas ganas enormes de dejar de ser el director de periodismo humano y volver al terreno, que es lo que me gusta, ¿no? Claro, vamos a ir a esa última parte, vamos a un corte y regresamos. Bueno, pues seguimos aquí en el programa de Periodistas de a Pie por Rompeviento Televisión por Internet. Seguimos platicando con Javier Baulús y vamos a ver un video del otro tema, el otro gran tema del encuentro que tuvimos de periodismo, del aniversario, que fue el tema de las investigaciones colectivas. Vamos a ver el video y ahorita lo platicamos. Hemos constituido aliados porque sabemos que estamos en emergencia, que necesitamos sustentarnos y no queremos volver a repetir la espiral de violencia y muerte. Porque sentimos que hoy día somos periodistas dignos, que tenemos herramientas que ayer no teníamos y queremos multiplicarlas. Queremos multiplicar Animal Político, El Faro, todos nuestros medios. Tiene diferentes sentidos. No sabemos, creo que tenemos más claridad que en la mesa anterior, que no teníamos ni idea de cómo conseguir financiarnos. En esta sí tenemos una idea. La parte de confianza y de valores éticos compartidos, que es la fundamental, está puesta y plenamente cimentada, con lo cual lo demás tendría que ser cuesta abajo. Y sí tenemos alguna claridad de cómo la Unión Latinoamericana de Medios tiene un sentido muy importante a la hora de presentar mejores materiales y a la hora de plantarle mejor cara a los que hacen mal periodismo. Pero la reflexión es que se necesitan condiciones mínimas para emprender este tipo de esfuerzos dentro de las redacciones latinoamericanas digitales. Presupuestos claros, no es lo mismo recorrerte todo México que recorrer todo El Salvador. Creo que tanto Animal Político como los otros 3 medios que participaron se pusieron un paso adelante en términos de organización y mostraron que se puede, por supuesto, trabajar en equipo y trabajar de manera transnacional. Esa es la importancia, el reto que tenemos los periodistas de entender más allá de nuestras narices el marco en el que estamos. Por eso minería. ¿Qué hicimos entonces? Primero buscamos hacer la metodología en tres patitas. Como yo decía, queremos apropiarnos del sistema. Entonces buscamos todas las leyes que afectan la inversión minera en Chile, en Perú y en Colombia. La verdad es que ese trabajo es absolutamente práctico y obedece a una lógica, y es que nosotros queremos hacer investigaciones con modelos para armar. ¿Qué se explica eso? ¿Qué explicación tiene eso? Nos gusta que la metodología de investigación que hemos hecho sea replicada en otros países, pueda ser replicada en otros países, como una forma de mostrarle a los colegas que tienen a veces menos medios que nosotros una metodología determinada que te da además un marco conceptual. Lo coordinamos nosotros, ¿por qué? Porque la tentación es hacer
estos proyectos colaborativos, especies de informe para los entendidos. Esto es súper importante y nosotros creemos que lo que hay que combatir a como de lugar es a creernos los expertos y a no entender que nuestra principal deber es hacer un producto periodístico que le diga a la gente, ¿pero cómo? ¿Toda esa plata sacan y pagan esta porquería de impuestos? ¿Saben a qué aspiramos? A armar el mapa de los malos país por país. A protegernos, a apoyarnos, a hacer que los malos de un país no puedan saltar a otro impunemente. Bueno, como vemos en este video, Mónica González de CIPER de pronto nos hace sentir que estas investigaciones son así como sencillas, ¿no? Pero detrás de estas explicaciones que ella está dando es todo un proceso complejo de hacer un periodismo sin apellidos. Ese debería ser como el ideal. Yo coincido plenamente con eso, ¿no? Periodismo social, periodismo humano, periodismo ha tenido que ponerse, periodismo de investigación ha tenido que ponerse porque se nos estaba olvidando lo que era el periodismo, ¿no? Que es lo que estábamos platicando un poco, porque la gente de pronto ya no nos ve como importantes para la sociedad porque se nos había olvidado lo que era el periodismo. No se nos había olvidado a algunos, pero sí había sido usurpada la palabra y la profesión por gente que realmente no es merecedora de ello. Y por lo tanto una pérdida de credibilidad, que en realidad es lo único que tenemos los periodistas, que la gente debería creer lo que dicen los periodistas, los notarios, por ejemplo. Imaginemos que los notarios, sabes que mienten habitualmente, pues entonces ¿para qué queremos a los notarios? Pues es un poco eso ha pasado con el periodismo. De hecho, lo que llaman periodismo ciudadano, yo creo que surge básicamente porque muchos ciudadanos de repente consideran que los periodistas los medios de comunicación no están cumpliendo su papel de informar y deciden pues tomar las cámaras, los vídeos, el ordenador para contar lo que no estamos contando los periodistas, ¿no? De hecho, de esa cantera de gente, sobre todo joven, están saliendo muchos que al final van más allá y se convierten realmente en muy buenos periodistas. En el periodismo humano tenemos, por ejemplo, a Jaime Alecos, que hace unos vídeos espectaculares sobre lo que está pasando en España en los desahucios, en las calles, etcétera, etcétera, y viene de la necesidad primera de contar lo que está sucediendo, que en realidad eso es la vocación periodística, no es, creo, haber estudiado en una universidad, como ahora pretenden también que no, solo son periodistas los que han estudiado en universidad. Está muy bien, pero hay gente que tiene una capacidad que va mucho más allá y sobre todo una vocación, ¿no? Que hay algunos que están en las universidades que solo lo único que quieren es salir en la tele para ser muy famosos, que eso no es ser periodista precisamente, ¿no? Claro, y ahí en las conferencias yo les decía, me sentí tan identificada contigo cuando alguien te preguntó que cuál era el modelo de negocios de periodismo humano y dijiste algo así como que no entiendo qué es eso, no sé qué es eso, no entiendo tu pregunta. Y yo me sentí feliz porque yo dije hasta que alguien no dice algo que yo quisiera decir, porque de pronto parece que en este asunto de que ahora dejamos de ser el periódico, en caso que yo he estado básicamente en medios escritos, y pasamos a la empresa periodística, ¿no? Y a verlo y a aceptarlo y asumirlo como un negocio. Cuando si algo quedó claro en estos 3 días es que pues ninguno de nosotros va a ser rico nunca mientras queramos seguir siendo periodistas, ¿no? Que es distinto que querer cobrar por el servicio de hacer información, comer, ¿no? básicamente, no está de comer, mal, ¿no? pero que no podemos verlo necesariamente como un producto, algo que dijiste claramente hace un rato, ¿no? Es un derecho, no es una mercancía la información. Entonces, Mago, ¿tú tienes alguna reflexión? Ahorita acabo de quedar estaba pensando en el tema de la empresa, porque es una reflexión de mí misma, que yo utilizo mucho el concepto de empresas informativas, entonces acabo de tener un golpe a pesar de me agarraste en este momento, pero creo que hay una cuestión bien importante, que es también, aunque necesitamos que periodistas estén al frente de medios, ¿no? Porque ha sido precisamente que empresarios estén al frente de los medios que decaiga mucho la calidad.
al mismo tiempo no puede, no, estos periodistas, como en tu caso, Javier, si te tienes que dedicar a atender un modelo de negocios, a hacer las campañas de promoción, es la misma situación, ¿no? O sea, ¿cómo afecta eso a la calidad de ¿A qué hora se hacemos? a la que hora se hace periodismo, exactamente? Es decir, somos periodistas que nos hemos visto obligados a crear medios para poder hacer periodismo, pero obligados. Yo no tengo ninguna vocación de gestión, ni de director, ni de nada de eso, como decía antes. Pero me iba a decir una cosa y se me ha pasado ahora con... ¿De lo de las empresas? ¿Sería? Sí, bueno, yo a veces, lo he dicho ya más veces, ¿no? El problema empieza cuando antes había llamémosle un biombo entre lo que era la redacción de un medio y la parte, llamémosle, empresarial. Mientras eso estabas totalmente separado, bueno, más o menos iba la cosa. El problema es que ese biombo lo tiraron y quien quedó al mando de todo fue la parte empresarial, y no solo empresarial, porque el problema es, un carnicero es un honrado comerciante que vende carne, perfecto, y se gana la vida con eso, perfecto. El problema es cuando el carnicero empieza a dar carne podrida porque le sale más barata y la vende. Entonces bueno, estamos mal. Quiero decir, pues, y el periodismo es un poco lo mismo, ¿no? El periodismo, eso que decían, es el cuarto poder, pero era el cuarto poder para vigilar a los otros poderes. Claro. El problema es que el cuarto poder se ha sumado a los otros, o aparte de los otros poderes. Entonces, al final, o recuperamos nuestra posición en el mundo, o desaparecemos directamente, ¿no? Claro, y además, pues, por lo menos yo digo siempre, hay que vender cara a la extinción, ¿no? O sea, si vamos a desaparecer, pues por lo menos hay que dar la batalla, y creo que, pues, para eso fue el encuentro que organizamos, para eso es lo que, son estas batallas que estamos viendo. Vimos ahí la del Faro, que para nosotros es una vergüenza, ¿no? Porque el Faro es un país muy pequeñito y con muchas más... Digo, el Faro es el... Todavía no nos han dado categoría. El Faro está en El Salvador, que es un país mucho más pequeñito que México, con cualquier cantidad de problemas, y los compas del Faro pues están dando luces, ¿no?, a este otro monstruo que es México, que podría tener, o tiene muchos más recursos las empresas para hacer un periodismo de calidad, ¿no? Y bueno, pues tienen que venir ellos a platicarnos las historias de los migrantes. Bueno. Pero yo insisto en que hay algo muy bonito, o sea, creo que, hemos estado hablando del encuentro y también esta conversación contigo, Javier, pero creo que lo que está pasando, estos espacios de encuentro, independientemente de dónde se den, es compartir la experiencia, ¿no? Y creo que unos más adelantados, periodismo humano ya tiene más tiempo, con una visión muy clara, con seguidores. Estoy segura que esos 200,000, muchos estamos en México, ¿no? Lo puedo garantizar, me coloco ahí. Tener una mirada distinta de España, o al menos es lo que yo creo que he tenido. Esos espacios de encuentro son para creatividad, para innovar, porque además, o sea, creo que la innovación en países como el nuestro viene en momentos de crisis, y yo por eso estoy muy agradecida. Yo creo que además de eso, sobre todo, sirve para darse cuenta que hay otros que están tan locos como tú, ¿no? Y juntarse una banda de locos en un sitio y decir, bueno, cuando estamos solos pensamos que somos muy raros, y te sientes también solo, ¿no? Cuando te reúnes con otros que están en la misma línea, dices, bueno, sí, pero somos más, el único loco no soy yo, y además estos son locos simpáticos, ¿no? Bueno, entonces, pues ahora sí se nos acabó el tiempo. Javier, muchísimas gracias por venir al aniversario, por venir al programa. Nos tenemos que despedir. Por venir a motivar también. Por venir a darnos ánimos. No, y eso es mutuo, porque ver a toda esta gente trabajando día a día y aquí da muchos ánimos también. Pues muchas gracias. Seguimos pues, sigue a Contracorriente con Luis Hernández Navarro. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Periodistas de a Pie. Muchas gracias.